A mí no me interesa tanto el verbo pintar como el verbo ver, porque es el verbo ver el que está en crisis, la gente no ve. Si vieran las cosas que se pasan por detrás, ¿entiendes tú? ¿A qué punto somos víctimas, somos verdaderos esclavos de intereses monstruosos y de cosas así? Y esas cosas no se ven, y hay todo un interés para ocultarlas. Entonces, a mí uno de mis grandes tótem es un personaje que llamo el Vitror. Es el tipo que hace las cosas de vidrio de manera que se pueda ver todo lo que se pasa allí dentro, entonces que se vea verdaderamente el escándalo. Lo que a mí me ha interesado es proponer, invitar a la gente que hace arte a jugar otro juego. No a pintar un vaso de flores ni a pintar un paisaje, porque eso, por decirlo así, se ve. Lo que sería interesante es que ya que el arte se ha emancipado de las apariencias, uno pudiera atravesar las apariencias y principal a ver lo que está escondido. Entonces, en esta batalla casi nadie ha querido jugar conmigo. En todos los años que he vivido, yo he invitado a otros artistas que hagan esto, que se sirvan de la imaginación verdaderamente, de la creación que uno tiene dentro de uno, para proponer una especie, no de paisaje, pero de sersaje, un paisaje del ser. Por eso que sus obras de la década del 30, particularmente los últimos años del 30, que él llamó en un sentido amplio morfología psicológica, aluden a una inquietud y a un anhelo de Mata de hacer un plano del mundo interior, del mundo psicológico del ser humano. Ese mundo que naturalmente nosotros no vemos. Por lo tanto, es un mundo muy energético, formado de puras energías. Es como grandes circuitos eléctricos que al chocar unos contra otros van provocando inteligencia, van provocando poesía, van provocando la genialidad. Eso es lo que yo quiero representar. No quiero representar una señorita desnuda, no quiero representar un vaso de flores, no quiero representar un paisaje. Quiero representar cómo se podrá hacer un mapa del ser humano. ¿Entiendes? Cómo se puede hacer un paisaje de dónde ocurre las ocurrencias que nos ocurren. Y esto es un neologismo, porque no tenemos referencia. En la historia de la gente que ha tratado de representarse, ha sido siempre con geometrías, es decir, con cosas que vienen del medir la tierra. Pero no sabemos cómo proponer una estructura que pueda servirnos como referencia, como una especie de mapa de lo que se podría llamar la vida interior, es decir, la vida del alma, como se podría decir. Empezó a pintar su desconcierto, o sea, empezó a pintar, a buscar como dentro de sí qué es lo que le estaba pasando, y de ahí salieron obras que son muy interesantes porque reflejan un poco esta búsqueda metafísica de Mata, o sea, las fuerzas emergentes de la tierra, el nacer, el origen, que él intenta como pintar la forma de sus estados interiores, ¿ya? Y aparecen entonces la morfología de distintos sentimientos y de distintas emociones. La palabra morfología, en relación a la palabra forma, implica una historia. Es decir, si por ejemplo tú pintas un grano de trigo y tú lo ves morfológicamente, tú tienes que servirte del verbo ver como de algo dinámico y no del ver como algo estático. Mejor dicho, tienes que seguir lo que le acontece a ese grano de trigo. Ese grano de trigo lo metes debajo de la tierra, lo riegas, con el sol comienza a desarrollarse, a crecer. Comienzan a salir un montón de cositas por todos lados. El grano busca sales en la tierra y luego se convierte en algo enorme, aunque sigue siendo el mismo grano. Pues bien, la imagen que uno se hace del grano debería ser la de todo este acontecimiento y no solo la de la forma del grano, porque cuando estalla sigue siendo el mismo objeto, es la misma cantidad de realidad que se transforma. Tuvo esta
especie de sentido de unidad cósmica que se expresó en cuadros muy hermosos. Por ejemplo, aquí en Chile hay un cuadro que se llama El prisionero de la luz, que es como una de las primeras manifestaciones de este espíritu religioso, entre comillas. Lo que es muy curioso es que cuando yo me pongo a trabajar es como para tocar música, es para ver, para saber también. Pero cuando yo hago estas cosas, las saco de la oscuridad. Es muy curioso. Es otra técnica porque hay una más o menos gráfica, es decir, que consiste en dibujar y hacer el litoral de la Mancha. El litoral de la Mancha da volumen, digamos, a una forma que es casi una escultura que tiene una identidad por su volumen. Mientras que cuando yo hago algo que se relaciona con lo que podríamos llamar el autorretrato, es decir, el viaje con impulsiones que constituye mi propia identidad y en el que a veces me reconozco, entonces cubro todo de negro y luego con mis dedos o con un paño saco la luz. Extraigo la luz de los colores que estaban dispuestos detrás de las capas de negro. Los colores empiezan a aparecer, aparecen realmente ante mi asombro, porque yo no sé cómo voy a organizar. Yo no hago correcciones, nunca borro. Sus dibujos son una prolongación muy fuerte de ese trabajo automático, de ese trabajo, ¿no es cierto?, de descubrir imágenes, descubrir mundos, realización de mundos y sobre todo una exploración del espacio, que es un problema central en muchos aspectos en la pintura, en los dibujos de Mata, ¿no?, que hace en aquel momento. Vivimos en un mundo en el que nos damos cuenta que cambiamos. En consecuencia, de nada nos sirven las imágenes puramente estáticas. Yo creo que la finalidad del arte moderno es empezar a cultivar en nosotros el ojo que nos permita ver este cambio. Hay mucho movimiento en todos los cuadros, no solo en este, sino que en todos los cuadros que él tiene, están todo en movimiento. Yo creo que hay una falla en todo el sistema lógico. Se piensa mal. Mi teoría es que se piensa mal, porque lo real no debe pensarse como se hace de una manera casi amóvil. Un fenómeno que, como el del objeto del que hablábamos hace un momento, está estallando alrededor nuestro. Todo se ve en movimiento, estos cuadros no se ven como quietos, como otros cuadros que uno los ve estáticos. Esto se ve como todo en movimiento, como cosas que giran, que vienen hacia uno, cosas en movimiento. Porque en el fondo a mí no es la pintura que me interesa, a mí me interesa el idioma. Y los idiomas, hay idiomas musicales, idiomas matemáticos, idiomas francés, inglés, español, etc. La morfología es un idioma, y es un idioma en verbo. Pero una vez que tú principias a querer ser consciente de qué cosa es ser, ¿entiendes tú? Ahí necesitas una morfología de todas las formas que adopta la materia orgánica para vivir. Desde 1939, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo importante de los surrealistas decide exiliarse en Nueva York, junto con Mata, Van Tanguy, Breton, Ernst, Chagall, Mason y Duchamp. Su paso por Estados Unidos es además un dato fundacional en lo que se llamó la Escuela de Nueva York, constituida por los expresionistas abstractos norteamericanos. También en Estados Unidos se conecta con la ciencia y su modo de aproximación a realidades microscópicas y telescópicas. En 1948 es expulsado del grupo surrealista y excluido de la Escuela de Nueva York. Cuando tiene 37 años, decide regresar definitivamente a Europa
pasando por Chile a fines de año. En ese momento la nación era gobernada por Gabriel González Videla. Hacía 14 años que Mata no pisaba su país natal. En Santiago presenta una muestra individual.